Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bueno, bienvenido a todo aquel que está escuchando a través de todos estos medios. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Mirabales. Muy bien, allí están los medios de comunicación, sí, están abiertos para que, bueno, tú estés allí recibiendo, pero también quiero saber, sí, realmente quiero saber, quiero conocerte, quiero, bueno, que tú me envíes allí tu testimonio, lo podés hacer a pie de video por medio del Facebook, lo podés hacer allí también, bueno, por Messenger, WhatsApp, sí, a través de cualquier medio disponible allí donde estos antes que fueron ya soltados. Allí, bueno, tú podés enviarnos realmente tu testimonio. Queremos saber realmente lo que el Señor Jesús hizo en tu vida, ¿sí? Bueno, si estás en el exterior a través de los medios Facebook, Messenger, si estás, bueno, aquí hacelo. Tal vez un mensaje de texto. ¿Querés llamar al programa? Bueno, el viernes tenemos, mañana, ¿sí? Tenemos un programa donde tú podés participar, podés llamar, podés dar tu testimonio, pedir oración, ¿sí? Acordate que es media hora, tenés que hacerlo rápido, ¿sí? Y allí queremos también orar por tu necesidad, tu salud, ¿sí? Es el viernes de sanidad, es el viernes donde allí se va a soltar esa palabra poderosa para sanidad, ¿sí? El Señor está sanando, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que atento, mañana es un viernes de sanidad, ¿eh? Saludo a todos los que están del otro lado, quiero saludar realmente a todas las iglesias en casa, ¿sí? Saludar a los hermanos, saludo también realmente bueno, todas estas personas que están a través del Facebook, ¿sí? Que ya están conectados y los que también se conectarán. Bueno, vamos a comenzar con la palabra poderosa del día de hoy, ¿eh? Y esta palabra realmente es una palabra que si tú la tomas, ¿sí? Esta palabra cambia todas las cosas, ¿sí? Cambia tu vida realmente. Si vamos a leer el capítulo 8 de Mateo, y quiero leer desde el verso, vamos a leer aquí, desde el verso, no, vamos a ir al 7, el capítulo 7 de Mateo, un poquito antes, ¿sí? Verso 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, ¿de qué terminó Jesús de decir realmente? Bueno, el capítulo aquí, el capítulo 6, el capítulo 7, ¿no, verdad? Estos capítulos anteriores allí en Mateo, Jesús está enseñando el Sermón del Monte, ¿sí? Allí él enseña, usted va a ver una cantidad allí de enseñanzas, el Señor enseña, valga la redundancia, ¿no? Y va a haber una cantidad de cosas que el Señor enseña allí, ¿no, verdad? Y Jesús enseñaba y la gente se admiraba porque él enseñaba con autoridad del cielo. Bueno, ¿y cómo se manifestaba esta autoridad del cielo? Bueno, en los que escuchaban, ¿sí? Allí está. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta la autoridad de Jesús en la tierra? Bueno, es para aquellos que escuchan. Véalo de esta manera, ¿sí? Jesús enseñó en todo ese capítulo anterior. Usted lo puede ver allí, al final de este capítulo. Bueno, allí viene un hombre, ¿sí? En el principio, del capítulo 8, y dice que cuando descendió del monte le seguía mucha gente y un hombre, ¿sí? Leproso, se le presentó delante del Señor y le hizo una pregunta: si quieres puedes limpiarme, ¿sí? Y extendiendo Jesús la mano le tocó y dijo: quiero ser limpio. Bueno, en primer lugar, el Señor tiene autoridad, pero espera que tú realmente quieras, ¿sí? Él quiere.
¿sí? Si quieres puedes limpiarme. Sí, por supuesto, pero tú tienes que acercarte a Jesús. Él suelta un llamado, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo suelta realmente? Bueno, es por medio de esta autoridad que está en su palabra, ¿sí? Él suelta la palabra con autoridad, ¿sí? Y la pregunta es, ¿tú quieres realmente seguir a Jesús? Bueno, usted va a ver allí en este mismo capítulo, en el capítulo 8, ¿sí? Jesús termina allí de enseñar, viene un centurión, ¿sí?, delante de él. Él admira realmente esa fe, la fe de este centurión. Hay un milagro allí realmente a la distancia, el siervo de este centurión es sanado, ¿sí? Y bueno, y ahí Jesús después hace un impas, ¿verdad? Él va a la casa de Pedro, bueno, él va realmente a descansar a la casa de Pedro allí, pero algo sucedió, ¿sí? Él estaba en Capernaum, recuerde, ¿sí? Y la suegra de Pedro estaba con una fiebre tremenda, ¿sí? Y dice que ella con esa fiebre, ¿sí?, estaba en cama, pero Jesús dice la palabra que echó fuera esa fiebre. Pues en ese mismo capítulo dice que él con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Usted lo puede ver en Lucas, allí el pasaje paralelo, Lucas en el capítulo 4, cuando dice que él reprendió la enfermedad de la suegra de Pedro. Bueno, hay algo poderoso aquí, ¿sí? La autoridad de Jesús se desata cuando usted cree, pero cuando usted también toma esa palabra poderosa y usted sigue a Jesús, ¿sí? Usted realmente se toma de esa palabra y Jesús les dice, ¿sí?, y te dice a ti que estás escuchando, conforme a cómo escuchas, conforme a tu fe, sea hecho. Interesante, escuche, en este mismo capítulo, ¿sí?, dice en el verso 8 que lo rodeó mucha gente después que él salió de la casa de Pedro. Y bueno, él dijo, vamos al otro lado. De Capernaum, ¿sí?, cruzando el mar, llegan a el lugar de los Gadarenos, Gadara, ¿sí?, allí, ¿sí? Pero bueno, él, antes de llegar allí, hay una experiencia, ¿sí?, donde, bueno, las olas cubren esa... Se levanta una gran tormenta, las olas cubren esa barca y algo sucede. Pero quiero detenerme un poquito en lo que sucedió antes, ¿sí? Antes de llegar, ¿sí?, a embarcar, dice que se le presentó un hombre, ¿verdad? Y vino un escriba en el verso 9 del capítulo 8 y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, le dice. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Bueno, no sabemos qué pasó, ¿sí?, si este discípulo lo siguió o no lo siguió. Este era un discípulo, la otra persona, un escriba, ¿sí? Y Jesús le dice, escúchame, este hombre llegó con una mala intención. Él escuchó la palabra, pero él no está buscando realmente seguir a Jesús. Él está buscando otras cosas, ¿sí? Y Jesús dice, pero escúchame, no es fácil la vida del predicador. Algunos dicen, pero bueno, este hombre le dijo que lo iba a seguir y Jesús le dijo, bueno, pero tienes que sacrificarte una vida de pobreza, no tenés dónde vivir, Jesús vivió pobre y sacan de estas conclusiones una cantidad de cosas, ¿no? Concluyen en que el ministerio de Jesús fue pobre. Bueno, Jesús le dijo eso a este hombre realmente, porque este hombre vino con malas intenciones delante de Jesús. Pues Jesús, va a verlo usted en el capítulo 9, ¿sí?, en el verso 28, dice que llegando a la casa, y esta era la casa de Jesús, Jesús tenía una casa en Capernaum, ¿verdad? Allí habla de la casa de Jesús. Jesús tenía un lugar. Jesús no era un predicador ambulante, pobre, empobrecido. No, Jesús, el Hijo de Dios, él era rico. Pues él se hizo pobre, ¿sí?, en la cruz para que tú fueses enriquecido. Bueno, véalo, vamos a ver allí.
Segunda de Corintios, en el verso 8, usted va a ver en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, en el verso 9. Y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Y esto qué es realmente? Bueno, Jesús vivió una vida en abundancia en la tierra, en realidad, ¿sí? Él recibió, aún siendo un bebé, un regalo tremendo de unos reyes que vinieron del oriente, bueno, con oro, con una cantidad de cosas, incienso, una cantidad de cosas, ¿sí? De valor, y ellos lo recibieron, ¿sí? Jesús lo recibió. Jesús era un bebé allí, pero los padres recibieron ese tesoro. Y como es una cantidad de cosas, Jesús vivió por fe, ¿sí? Jesús no se habla mucho de su niñez, pero Lucas habla que él crecía en sabiduría y recibía gracia en los ojos de los hombres. Esto es realmente el favor de Dios, de los hombres para con Jesús, ¿sí? Jesús vivió por fe, pues el justo por fe vivirá. Declara la palabra de Dios que en su ministerio mujeres ricas le servían con sus bienes. También declara la palabra que él tenía un tesorero, el cual era Judas, ¿sí? El ministerio de Jesús era un ministerio creciente, un ministerio poderoso de Dios, ¿sí? Él crecía, pero él se hizo pobre en la cruz para que tú seas enriquecido. ¿Esto qué es realmente? Bueno, él tomó la maldición de la pobreza en la cruz para que tú seas rico en él. ¿Y qué es la riqueza? Bueno, es la riqueza del reino, ¿sí? ¿Cómo funciona la riqueza del reino? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ser rico en el reino de Dios? Bueno, hay una semilla para cada área de tu vida, ¿sí? Si tú no te enfermas, no tienes que ir al médico. Pues no gastas en médicos. ¿Recuerdas a esa mujer que dijo, 18 años pasé enferma y me gasté todo lo que tenía y gasté en muchos médicos, pero me iba peor? ¿Sí? ¿Qué pasó con esta mujer? Estaba pobre. ¿A causa de qué? Quería sanar su enfermedad por medio de la medicina. Bueno, obviamente, si no hay fe, anda la medicina, pero si tenés fe, Dios te va a sanar. De todas maneras, escuche una cosa, tú debes creer realmente a la sanidad, pero cada cosa en su lugar. No estoy diciendo que no vayas a los médicos, te estoy diciendo realmente que si tú vas al médico y recibís sanidad, no digas que Dios te sanó. No, fuiste al médico. ¿Sí? ¿Dios usó a los médicos para sanarte? No, Dios usa la fe para sanarte. Acá en la palabra de Dios no dice que los médicos son usados por Dios. No, dice que la fe te sana. ¿Sí? Bueno, la ciencia aumentará. ¿Sí? Pero llame las cosas como son. Llame las cosas como son. Tú eres rico cuando tomas las palabras que te enriquecen, ¿sí? Ciertamente por su llaga yo fui sanado. Tú lo crees, tú lo recibes, ¿sí? Lo atesoras en el tesoro de los cielos, haces tesoros en el banco del cielo, ¿sí? Y estos tesoros vuelven a la tierra. Escuche, es algo simple. Jesús lo dijo de esta manera. Él tomó allí estas semillas y enseñó. En todos esos capítulos anteriores al capítulo 8 allí va a ver que Jesús enseñaba. ¿Y qué estaba enseñando? Allí la prosperidad del reino. Porque si tú siembras una semilla de prosperidad, tú recibes la prosperidad. Si tú siembras una semilla de sanidad, tú recibes la sanidad. Bueno, Jesús lo dijo de esta manera, ¿no es verdad? Si esta parábola es la principal. Si ustedes no entienden esta palabra, no van a entender las demás. Y él dijo lo siguiente, el sembrador salió a sembrar. Bueno, ¿quién es el sembrador? Es él.
Si Él sale a sembrar, Dios sale a sembrar. Y la semilla cae. Bueno, ¿qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Y hay una palabra para la sanidad, y hay una palabra para la prosperidad, y hay una palabra para cada área de tu vida. Y esa es la autoridad de Jesús, es la palabra. ¿Cómo funciona? Bueno, creó a la palabra. ¿Sí? Es interesante que esta gente estaba escuchando. ¿Sí? Y usted lo va a ver. Él terminó allí de predicar en el monte. ¿Sí? Vino este leproso a él. Después, en el mismo capítulo, va a ver allí este centurión que se allegó a él. Bueno, esas personas estaban escuchando. Sí, estaban escuchando. Bueno, Jesús, después que termina allí de ministrar al centurión, va a la casa de Pedro con la intención de descansar. Y se encuentra a la suegra de Pedro con fiebre. Bueno, ahí entendemos por qué Pedro niega a Jesús, le sanó la suegra. No, es una broma, no lo crea así, es una broma. Escuche, entonces, él sigue allí ministrando. Él sigue ministrando. Y en ese impasse él quería descansar. Y bueno, dice que ella después que fue sanada le servía, ¿verdad? Él toma un descansito allí y sale de la casa de Pedro. Y usted va a ver que le trajeron una cantidad de enfermos y endemoniados. Dice, con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Y cómo lo hizo? Soltó las palabras, ¿sí? A todo aquel que cree, porque conforme a como creíste, así se ha hecho. Y todas estas personas realmente habían escuchado el mensaje del monte. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Usted no crea que va a recibir algo de Dios si primero no oye la palabra de Dios. La autoridad de Jesús está en su palabra. Usted debe escuchar la palabra de Jesús. Usted si atesora la palabra de Jesús, es vida, porque usted halló la palabra de Jesús. Jesús lo dijo de otra manera. Él dijo en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sí? Y esta gente fue sanada allí donde estaba. ¿Sí? Fue sanada realmente. Ellos recibieron esa palabra de autoridad. ¿Sí? Ellos creyeron a la palabra de Jesús. Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Interesante, ¿verdad? Hay personas que siguen a Jesús, que le creen a esa palabra de autoridad, ¿sí? Y otras personas que no siguen a Jesús. El llamado de Jesús, ¿sí? El llamado de Jesús. Jesús habla. Y este hombre se acercó a comentarle a Jesús, ¿sí? Que él quería seguir a Jesús. Y a veces hay personas que se acercan a Jesús con malas intenciones. Otros ponen a Jesús en un segundo término, ¿sí? En un segundo lugar, mejor dicho, un segundo plano, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquel que es llamado de Dios, aquel que recibe ese llamado y dice, Jesús, sígueme. Y esa palabra le tocó, cosas pasan. Como Mateo, usted va a ver allí en el capítulo 9. Jesús enseña. Allí usted va a ver suelta esa palabra de autoridad en el capítulo 9. Y él está hablando allí, ¿sí? Está predicando y vienen y traen a un paralítico y algo sucede allí, ¿no verdad? ¿Sí? Él perdona y algunos lo juzgan, pues ¿cómo es quién es para perdonar los pecados? ¿Cómo un hombre puede perdonar pecados? Mas había allí un hombre escuchando la palabra de autoridad y se llamaba Mateo. Porque en el capítulo 9 del verso 9 dice que después que pasaron todas estas cosas, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Estaba atento a lo que Jesús dijo, ¿no verdad? En el banco de los tributos, tal vez
esa palabra llegó al corazón de Mateo allí y dijo, ay, Dios me puede perdonar a mí. Recuerden que los publicanos eran detestados por el pueblo, ellos eran traidores para el pueblo. Y este hombre, tocado por la palabra, yo puedo recibir el perdón, yo puedo recibir lo que Jesús está diciendo. Yo estoy escuchando a Jesús aquí atentamente, y esa palabra que tiene autoridad tocó el corazón de Jesús y Mateo siguió a Jesús. Jesús solamente dijo, sígueme. Y es lo que hoy está diciendo a través de estos medios. Él te está diciendo, sígueme. La palabra tiene autoridad. Esta palabra tiene autoridad. Esta autoridad de Dios está dada porque es la palabra de Dios. Jesús está allí y está enseñando. Este programa tiene como objetivo soltar la palabra de Jesús. Y Jesús te está diciendo, sígueme. Tal vez con esa semilla, ¿sí?, de fe que fue sembrada. En lo económico debes seguir a Jesús sembrando en lo económico. Si fue sembrada una semilla de sanidad, ¿sí?, tú sigues a Jesús porque esa palabra de sanidad te sirvió, la tomaste, seguiste a Jesús. ¿Sí? Esa palabra tiene autoridad. Si esa palabra te tocó allí en el área, de la liberación, sentiste en tu interior que algo salió de ti, ¿sí? Jesús te llamó y tú respondiste a ese llamado, esa semilla entró en tu corazón y tiene autoridad. Tiene autoridad. Él enseñaba con autoridad. Las cosas sucedían. Y eso es lo que realmente Jesús hace hoy. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero realmente que esta palabra, que fue poderosa el día de hoy, tú la compartas. ¿De qué manera? Llame a la radio, ¿sí? Mañana lo puede hacer, ¿sí? Porque vamos a tener el teléfono de la radio abierto, ¿sí? Lo comentás a pie de video, lo comentás por Messenger, ¿sí? Las cosas que Jesús hizo en tu vida. Cuando soltó esa palabra con autoridad, ¿tú la creíste? ¿En qué área la creíste? Decinos, ¿sí? Soltá tu testimonio, porque Dios, por medio del Señor Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él va a hacer la obra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos por los medios y ya vuelvo para estar cerrando. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí te fueron los medios de comunicación. Nos queda un ratito más, pero ya hemos concluido con el tema, ¿sí? Me queda solamente, decirte de que queremos conocerte, queremos realmente que tú nos envíes allí por medio de los medios, un pedido de oración, queremos conocerte, queremos estar orando por ti, queremos bendecirte, queremos realmente enseñarte. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es poder y causa vida y provoca vida y cosas comienzan a pasar. ¿Cómo lo hago? Te comunicas por el más 598-9336-4685. Esto es vía WhatsApp, más 598-9336-4685. Lo podés hacer a través del Messenger, ahí a pie de video en Facebook, lo podés hacer de tantas maneras, ¿sí? Por mensaje de texto también al 093364685. Escribinos tu nombre y el pedido de oración, queremos estar orando por ti, te queremos bendecir. Para sembrar en nuestro ministerio desde el exterior, lo podés hacer por Western Union, escribiendo vía WhatsApp
o por Messenger y te informaremos cómo hacerlo. Para sembrar aquí lo puedes hacer en nuestra cuenta Habitat.net mencionando el número 4196 o el nombre de nuestro programa Palabra de Fe. Al número 4196 o el nombre de nuestro programa Palabra de Fe. Importante, envíanos tu nombre también para estar orando por esta siembra económica. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vamos, pero sin antes decirles, Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chao, chao.